¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Pablo? Y la primera pregunta que te hacemos es, obviamente conocemos la respuesta, pero sería contundente que vos nos digas cómo impacta esto, las retenciones, no solamente en el campo, sino en la economía en general. Bueno, buenas tardes. Hola Jorge, hola la mesa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, gracias por las palabras, son un poco grandes, pero bueno, también estos 4 años que estuvimos juntos la pasamos bien, hemos trabajado y hemos combatido al adversario en la medida que hemos podido. Y con respecto a tu pregunta de lo que son los derechos de exportación, este es un gobierno que hace uso y abuso de eso. Uno puede entender que pueda en determinadas circunstancias existir los derechos de exportación, porque cuando uno habla de retenciones, en realidad es una retención que después queda compensado contra algo, hay una devolución. El derecho de exportación es directamente, lisa y llanamente, un impuesto, ya está definido como tal. Y el sector agropecuario es un sector que lamentablemente no se puede llevar el campo a otro lado. La gente que ha quedado en el sector son sobrevivientes, yo siempre digo que son resilientes, son gente que ha sabido adaptarse a los momentos y a las exacciones que le han hecho desde los gobiernos, diferentes gobiernos. Y desde que volvieron las retenciones, que estuvieron en la época de Alfonsín muy fuertes, con bajos precios internacionales, después durante la época de Menem no hubo, pero yo soy un convencido y siempre digo lo mismo, que no hubo no es porque Menem fuera un liberal, sino porque los precios de los commodities no daban para nada para poder hacerlo. Después volvió Duhalde y después con el pedido patriótico, como decía en su momento, un gesto patriótico, que le pidió al sector, que volvió a poner los derechos de exportación. Y bueno, después vino la época de Kirchner y Cristina, donde hicieron uso y abuso de los mismos hasta que llegaron al punto de la 125, que tanto le costó al gobierno y a la Argentina, que fue un desastre. Y después vino el gobierno de Macri, que eliminó todo, menos en soja, que fue una gran cosa. Dejó en algunas economías regionales, que yo considero que siempre fue un error. Y después volvimos con estos gobiernos que no solamente hacen un desastre con los derechos de exportación, sino con el tipo de cambio diferencial, ¿no? Porque con el tipo de cambio diferencial tenemos una retención de hecho del 50% más los derechos de exportación. Y los gobiernos de este tipo nunca van a entender de que el campo es un aliado, es un socio, porque es el responsable de traer una gran cantidad de divisas, que son las que necesitamos para después hacer importaciones. Y este gobierno no lo entiende, como acaba de decirlo hace 2 días el presidente, que dijo que trae muchos problemas la suba de los precios internacionales, cuando a mí me alarma cuando dicen eso, porque en realidad es una gran oportunidad que tenemos, porque son nuestros productos de venta. Es como que alguien que vende algo le suba el precio y rezongue porque le suba el precio. O sea, es absolutamente inentendible. Ahora ellos dicen, perdón, el argumento de ellos es que así protegen la mesa de los argentinos, es decir, mantienen los precios bajos. Bueno, pero eso en realidad es una mentira importante, porque ya con el tipo de cambio, a ver, si supongamos que el tipo de cambio fuera los 200 pesos y no hubiera retenciones, hoy el trigo tendría que estar valiendo 80.000 pesos y vale 33.000 pesos. O sea que ya está desacoplado. Además de eso, inventan, le ponen retenciones, ponen fideicomisos, quieren inventar cosas que realmente no funcionan, porque además uno puede decir, bueno, nunca hicieron esto y lo están haciendo por primera vez, uno lo puede entender. Pero la verdad que se ha hecho varias veces, muchas veces, y siempre fracasó. Entonces es para la tribuna todo lo que hacen. Y no tiene que ver con la oferta, porque la verdad que este año ha sido récord de récord, hemos tenido casi 22 millones de toneladas. Para pan se usan 2 nomás. Para todo el pan, lo que es pan de la Argentina, se usan 2 millones de toneladas. Cuando hablas de tuvimos casi 22. 22 millones de toneladas, hablas del trigo nomás, ¿no? Sí, solamente de trigo, por eso estamos hablando de trigo. Casi 22 millones de toneladas, entre algo de carry del año pasado que hubo, más la cosecha nueva, había una oferta de 22 millones de toneladas. Con toda la Cuando medida, se usan 2 para pan.
Y el, perdón, y el, para un ignorante como yo, ¿y el resto? No, el resto se exporta, Ah, pero lo que pasa que el tema es así. Ellos lo que hacen, hay 22 millones, por ejemplo. Entonces ellos dicen, bueno, yo necesito 6 millones para lo que es consumo interno, 1 millón para exportar como harina, que entonces son 7 millones, menos 22 quedan 15. Bueno, yo te dejo exportar 13 por las dudas. Y después vamos viendo, yo te voy soltando de a poquito. Ahora, al dejar esos 7 millones más los 2 por las dudas, eso hace una sobreoferta artificial en el mercado interno que bajan los precios. Entonces le dejan servido el negocio a los exportadores, que van comprando de a poquito por debajo del precio y de repente liberan 1 millón de toneladas y ellos van y venden más caro. Entonces la verdad que es una prebenda, pues es un arreglo que tienen muchas veces entre los exportadores con el gobierno, porque los exportadores le adelantan divisa, liquidación de divisas para que el gobierno tenga más dólares. Pero la verdad que no funciona así, porque siempre vamos a estar en este problema, porque el problema es el poder adquisitivo de la gente, no cuánto vale. En Estados Unidos no hay retenciones, hay precios libres y hay una cosa que se llama la food stamp, que es como una estampilla de comida, donde el que no tiene el acceso porque es caro, se le da esa estampilla y con eso puede ir a comer, pero no se afecta la producción. Se subsidia Nosotros la podemos demanda. llegar a producir Claro. rápidamente un 50% más, si nos tomaran realmente como socios y no como enemigos, como nos tienen como enemigos y nos usan políticamente. Dijiste 6 millones de pesos que se quedaban, 6 millones que iba destinado a... 6 millones de toneladas. De tonelada, perdón. Eso es el consumo interno. Nosotros molemos más o menos para consumo interno 500.000 toneladas por mes para que la gente coma pan. Ahí están los 2 millones del pan. Facturas, Ahí están los 2 panificados. Ahí están los 2 millones del pan. Ahí está, dentro de los 6 están los 2 millones del pan. El resto es para facturas, fideos y todo ese tipo de cosas. Perfecto. Claro, la mesa de los argentinos no la protegen mucho porque a mí que me encantan los números, en diciembre del 19 el pan valía 100 pesos, en marzo del 2022 vale 300, mucho la mesa de los argentinos no la protegen y si te digo que el consumo de carne vacuna es de 47 kilos por año por persona y que esto es 31% menos que en el 2007, se ve que estas medidas no han sido eficaces. No, por supuesto que no, pero yo quiero hacer una cuentita que es muy fácil. Estos gobiernos se la agarran con el sector agropecuario, pero en realidad el costo del trigo dentro del pan es del 11%. Por lo tanto, si el trigo sube el 50%, como dicen que subió, deberíamos tener un impacto del 5% en el precio del trigo. El problema es el problema es la panadería, el panadero. Y además, el gobierno si quiere tanto que baje el precio del pan, el 28% del precio final del pan son impuestos. Claro. Son impuestos. Entonces que saquen los impuestos y baja un 30% automáticamente el pan. Con respecto a la carne, Jorge, ahí hay algo que también es importante conocer, que es, nosotros hoy tenemos un 30% menos de consumo que el 2007 de carne vacuna, pero tenemos 115 kilos de consumo de carnes varias, entre porcina, aviar y vacuna. Entonces, en realidad, el consumo de la gente está asegurado, es altísimo ese consumo a nivel de Estados Unidos. Lo que pasa es que la carne vacuna, que es otro tipo de carne, sí ha caído, pero ha caído porque nosotros hace 50 años que producimos la misma cantidad de carne por estas políticas populistas. Por eso. De pretender que la gente coma carne vacuna. Entonces, el productor agropecuario, el productor ganadero, que el negocio ganadero es a 5, 7, 8, 10 años, nunca hace las inversiones que tiene que hacer porque le cambian las reglas de juego cada 2 o 3 años. Claro, ese es el tema. O sea que en definitiva no está protegiendo la mesa de los argentinos y aparte, vos decís bien, son 115 kilos de carne, sí. Digo bien, de distintas... no incentiva, por ejemplo, el consumo de otros bienes como puede ser el pescado, como puede ser el cerdo, como pueden ser otros productos cárneos. Por eso te digo, esto es, y en un momento, recién hablábamos con López Murphy, la verdad que a veces es todo tan negro el panorama, en un momento como este que hacen falta dólares,
¿Es necesario ahorcar al que exporta? Es ridículo. Absolutamente ridículo. Es absolutamente ridículo. Por eso yo sigo insistiendo. Nosotros debemos ser inteligentes. Entonces, cuando ellos dicen quiero asegurar la mesa de los argentinos, ¿querés asegurar la mesa de los argentinos? Bueno, dejá que entren dólares. Porque si a Argentina le va bien, vamos a tener más trabajo, vamos a tener mejores sueldos y la gente va a poder comprar lo que tiene que comprar. Tenemos la carne más barata del mundo. En cuanto a precio-calidad, es la carne más barata del mundo. El problema es que tenemos salarios que no podemos comprar nada. El problema no es el precio de la carne, el problema es la baja capacidad adquisitiva de la población, porque tenemos un gobierno, y vos, Jorge, lo has vivido, que lo único que ha hecho estos últimos 26 meses es subir impuestos, apropiarse de la renta de toda la actividad privada, y el ajuste lo ha hecho de la actividad privada, no lo ha hecho el Estado ni nada ni nada por el estilo. Y así no se puede vivir, y tampoco se va a poder vivir. Por eso yo creo que esta famosa guerra contra la inflación, o salen con una locura donde van a tener problemas, o va a ser más de lo mismo, mentiras, para tener un año medio tranquilo. Pues yo no estoy viendo que están con cero plan. Sí, pareciera que son más medidas de control, de restricciones, de precios máximos. No parece que vaya a salir mucho de ese libreto, ¿no? Y no parece estar dentro del marco conceptual, por llamarlo un poco pomposamente, de este gobierno, otro tipo de medidas, porque ya manejarse dentro de eso quizá es insuficiente para el ala más dura, que querrían unas políticas ya de otro tipo, ¿no? De un carácter netamente chavista. Bueno, y en ese sentido es el proyecto del diputado Carro, del kirchnerismo duro cordobés, que ahora propone el impuesto a las grandes fortunas, pero por 10 años. O sea, absolutamente ridículo. O sea, siguen insistiendo y vienen con lo mismo. Vienen con más ajuste al sector privado, a la gente que teóricamente no aprendieron. Primero, recaudar el 60% de lo que pensaban con el impuesto a los grandes patrimonios. Y lograron que cualquier cantidad de gente se fuera a la Argentina. O sea que todo es malo. Y no contento con eso, ahora quieren hacerlo y por 10 años. Quieren que no quede nadie acá. Son necios, se equivocan y persisten en el error. Pablo, querido, muchísimas gracias por esta entrevista, estos minutos que nos concediste. Y como siempre, es un orgullo tener diputados como vos en la bancada de Juntos por el Cambio. Gracias, Jorge, espero tenerte pronto por acá. Bueno, así que un abrazo enorme. Ahí tenés el mapa de la provincia de Buenos Aires atrás, que me explicaste un día cómo debería ser la división para que hubiera una representación mucho más equitativa, sobre todo de los sectores del interior de la provincia, que son los realmente que generan este motor que es de crecimiento económico, que es la producción agropecuaria. Jorge, mil gracias, te mando un abrazo, muchas gracias. Señor. Así que gracias por esta invitación. Gracias a vos, Pablito. Hasta luego, querido.